la más cordial bienvenida a la cuarta sesión del curso de Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo y Disciplinario, en donde se desarrollará el tema el procedimiento administrativo trilateral. En esta oportunidad contamos con la participación del bachiller Rómulo Fernando Cusma González en calidad de ponente, el cual es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex asistente en la Secretaría de la Relatoría en el Tribunal Constitucional y ex miembro principal del Taller de Derecho Administrativo Eduardo Lafarrier de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde participó como expositor y organizador de diferentes eventos académicos, por el cual le cedo la palabra al ponente de mención para que pueda desarrollar la presente sesión. Adelante. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer al Grupo Académico LexCorp por la oportunidad que me brinda de poder exponer este tema tan importante, mencionar más o menos cómo va a ser el desarrollo de la ponencia. Primero me gustaría comenzar haciendo una referencia al procedimiento administrativo propiamente dicho, esbozando algunos elementos generales del procedimiento administrativo y posteriormente hacer un recuento histórico legislativo de cómo se ha tocado esta figura tan importante dentro del derecho administrativo. Después de ello, continuaré colocando algunas características, algunos casos y, bueno, redactando algún punto doctrinario y también de un punto de vista de la experiencia que he tenido en este procedimiento, ¿no? Primera diapositiva, por favor. En primer lugar, el procedimiento administrativo trilateral no es una figura nueva, si bien es cierto, actualmente es recogida por la LPAC, o mejor dicho, el texto único ordenado de la LPAC, que fue modificado en el 2016. Este texto o esta forma de llevar el procedimiento administrativo trilateral tuvo su inicio en la década de los 90. Tal como lo conocemos, con los elementos que lo conocemos y con los elementos que voy a señalar, podemos hacer referencia a que se conoce exactamente desde la década de los 90. ¿Por qué de la década de los 90? Pues muchos de nosotros recordaremos toda la congestión política, económica y social que se vivió durante la época de los 90. Usualmente habían competencias propias del Poder Judicial y había muy pocos órganos administrativos que se encargaban de solucionar conflictos de intereses entre privados. En ese sentido, sin desplazarme más ni adelantar más respecto, es importante tocar la primera definición que encontramos normativamente, actualmente, de este procedimiento en la LPAC. La LPAC hace referencia al procedimiento trilateral como un procedimiento administrativo contencioso. Entiéndase que el término contencioso hace referencia porque, en términos coloquiales, es la lucha entre dos particulares o dos administrados que intentan de algún modo dilucidar algún tipo de conflicto de intereses ante la entidad administrativa. Asimismo, la LPAC hace referencia a denominaciones como reclamante, reclamado, que siendo una ley general, pues es correcto. Sin embargo, si uno consulta las leyes especiales, como por ejemplo el Código de Protección al Consumidor, uno verá que la nomenclatura cambia, de reclamante a denunciante y reclamado a denunciado. Denuncia administrativa, y se utilizan otros términos que en el fondo vienen a ser lo mismo, ¿no? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, es importante señalar que el término trilateral usado en este procedimiento administrativo inicialmente se pensó o se utilizó haciendo referencia a que dos particulares o dos administrados y un tercero que vendría a ser la administración pública se encontraban en una relación. El término trilateral fue utilizado por esa primera impresión que daba esta figura. No obstante, como ha ido evolucionando este término, ha permitido que se le catalogue de otra forma. Actualmente se podría hablar no de un procedimiento administrativo trilateral, sino de un cuasi procedimiento administrativo, cuasi jurisdiccional, toda vez que permite que la administración tenga determinados elementos que la jurisdicción propia del Poder Judicial y de otros órganos que la Constitución le da esa competencia de administrar justicia, lo está tomando como suyo, ¿no? Algunas características legislativas que es importante mencionar. En primer lugar, la LPAC es una norma de carácter general, o sea, su aplicación es de carácter supletorio.
Es decir, para poder ponerlos en contexto, en 1990 lo que había era varias normas segregadas. Y en el 2001, cuando se creó la ley 2744, el 11 de abril del 2001, lo que se quiso fue recopilar estas normas que estaban de algún modo desordenadas y se incluyó el procedimiento administrativo trilateral en este ordenamiento jurídico. Posteriormente a ello, en el 2016, pues sabemos que hubo una modificación y se creó el texto único ordenado de la ley 2744, lo cual en principio conservó lo que se conoce como procedimiento administrativo general. Es así que a grosso modo las características legales que encontramos en esta norma son que el procedimiento administrativo trilateral se inicia de parte. ¿Por qué se inicia de parte? Porque lógicamente hay un interés particular que llama a la puerta de la administración para que pueda resolver un conflicto de intereses. Ahora, este interés particular no solamente, o mejor dicho, no es el único que gira en torno a la gestión que se realiza en la administración, sino que también, dependiendo del caso en concreto, puede existir un interés general, un interés público que la administración puede usar o puede continuar para realizar mayores indagaciones. Es por eso que también se indica que el procedimiento administrativo trilateral también se puede llevar de oficio. Recordemos, un detalle importante, que la administración pública no es solo una gestora de las normas, es decir, no es una institución pasiva que lo encontramos dentro de los parámetros constitucionales, doctrinales, jurisprudenciales, sino que tiene un papel activo dentro del desarrollo del mercado, de la sociedad, de la economía, etc. Debe cumplir el reclamo presentado con los supuestos de admisibilidad. Estos supuestos de admisibilidad están recogidos en el artículo 128 del TUO de la LPAC, 122, perdón, de la LPAC. En ese sentido, los requisitos de admisibilidad se encuentran de manera detallada. Pero hay otro elemento importante que también se tiene que tomar en cuenta, que no solamente es los supuestos de admisibilidad, sino también los supuestos de procedencia. Cuando hablamos de supuestos de procedencia, por ejemplo, es el tema de la competencia. Por citar un ejemplo, en temas de protección al consumidor, es lógico pensar que una denuncia va a ser presentada ante Indecopi y no ante Oxitel, dependiendo lógicamente de la materia que quiera uno tocar. Antes de la contestación por la parte emplazada según el inciso 1 del artículo 231 del LPAC, la persona podría ser declarada rebelde. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, una pequeña pausa. La LPAC en su inicio fue pensada de tal modo, fue estructurada de tal modo, para que los proveedores o personas naturales o personas jurídicas, como se les quiera denominar, sean parte de este procedimiento. Es decir, que tengan un interés en participar en el mismo. Por citar un ejemplo muy sencillo. Cuando uno, por ejemplo, sube a un ómnibus y paga el pasaje normal, lo único que le entregan a esa persona es un voucher de pago, una constancia de pago. Si dentro de esa relación económica esta persona ve afectada algún tipo de derecho, por ejemplo, el derecho a la discriminación, a no ser discriminado, el derecho a que se le brinde un servicio idóneo, esta persona, ¿cómo puede ir a tocar la puerta de la administración si no cuenta con mayores medios probatorios? Entonces, es por eso que el legislador en su momento pensó en estos supuestos y lo que quería, o lo que pretendía hacer, es que la administración tenga un papel más importante. Entonces, ¿eso qué conllevó? A que inicialmente el legislador pensara que el proveedor o la persona que no respondiera sea declarada rebelde. La consecuencia de que una persona jurídica sea declarada rebelde en un procedimiento administrativo es que los fundamentos de hecho y derecho que fueron expuestos por el accionante en un inicio sean tomados como ciertos. Entonces, en pocas palabras, en la declaración de rebeldía lo que hace es incitar, promover que las personas que son emplazadas con una denuncia administrativa sean parte del procedimiento. Otro punto importante es las características del procedimiento administrativo trilateral o las nociones que en este momento puedo dar para después hacer una definición propiamente dicha.
ha permitido que el procedimiento administrativo trilateral se puedan dictar medidas cautelares. Estas medidas cautelares necesariamente son dictadas una vez que el procedimiento administrativo es iniciado. Es decir, no se puede iniciar una medida cautelar o no se puede solicitar una medida cautelar si un procedimiento no es admitido. Es decir, yo debo presentar una denuncia administrativa o un reclamo administrativo, la entidad donde va dirigida tiene que aceptarlo, tiene que analizarlo y ver si es admitido o no. Una vez que es admitido y se inicia el procedimiento administrativo, recién podría yo solicitar una medida cautelar. Asimismo, el TUO de la LPAC lo que nos hace referencia es que la medida cautelar no solamente se rige a pedido de parte, sino que también puede ser solicitada o puede ser realizada de oficio. Asimismo, también tenemos otros elementos. El procedimiento administrativo trilateral en un inicio fue pensado para resolver un conflicto de intereses entre particulares. No obstante, esto nos lleva a pensar o nos genera la idea de pensar de que como son conflictos de intereses entre particulares, ¿qué hace referencia a un hecho? En un caso de protección al consumidor, por ejemplo, si yo hago referencia a que he sido discriminado, pues debo aportar a un indicio o un medio probatorio que efectivamente cree convicción en la administración que yo fui una persona discriminada. Entonces, el principio de verdad material, que es otro de los principios fundamentales o principios rama dentro del derecho administrativo, dentro del procedimiento administrativo trilateral, también tiene elementos de fuerza. Es decir, la administración tiene que observar el caso en concreto para señalar si correspondería o no correspondería realizar una determinada acción para buscar actuar un medio probatorio. Por otro lado, también encontramos en la ley que se promueve la conciliación entre las partes. Un dato curioso es que la administración, cuando uno toca la puerta de la administración, uno puede pensar que lo hace con el ímpetu de que la administración resuelva en el menor tiempo posible y pues le dé la razón a uno, ¿no? Tanto por los hechos y derechos que uno puede gozar. Pero la ley ha contemplado, bueno, la ley tal como está plasmada actualmente, ha contemplado lo siguiente: existe la oportunidad de conciliar, de desistirse o de presentar un acuerdo extrajudicial a lo largo de este procedimiento administrativo trilateral. Esto se tiene que hacer si, solo si no se ha notificado la resolución final que pone o culmina la etapa administrativa correspondiente. Pongo un ejemplo para tratar de ser un poco más claro. En el proceso de protección al consumidor, en INDECOPI, existen tres entidades o tres organismos principales. La ORPS, que es el organismo de resolución de procedimientos sumarísimos, la Comisión de Protección al Consumidor, que hay tres comisiones en Lima Sur o en Lima Centro, y la Sala de Protección al Consumidor. Cuando una denuncia administrativa es presentada por su naturaleza y llega a una comisión, la comisión admite la denuncia y en un primer momento invita a que las partes traten de llegar a un acuerdo. Si las partes no llegan a un acuerdo, el proceso propiamente dicho continúa. Se resuelve, se emite la resolución final, se notifica. Una vez que se notifica en primera instancia administrativa, las partes que estén interesadas en conciliar en primera instancia administrativa pierden la oportunidad de llegar a un acuerdo. Si una de las partes apela y la apelación es concedida dentro del plazo estipulado, sube a la segunda instancia administrativa. En el ejemplo que les estoy poniendo, sube a la Sala de Protección al Consumidor. Y aquí un pequeño paréntesis. Antes del 2016 no se permitía que la conciliación se dé también en segunda instancia administrativa. Después del 2016, con la modificación que hubo a la LPAC, se ha permitido que se pueda llegar a un acuerdo o una conciliación dentro del procedimiento propiamente dicho en etapa de apelación. En conclusión, podemos afirmar que la LPAC diseña el procedimiento administrativo de tal forma que las partes lleguen a un acuerdo o traten de llegar a un primer acuerdo y de ese modo soslayar o resolver el conflicto de intereses que se ha puesto a consideración de la administración. Y por último, hablando legislativamente, dentro de las características legislativas, es posible señalar que ante una resolución final
procede el recurso de apelación, cuando es posible que exista dentro de la administración pública una doble instancia, y también se plantea la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración cuando, bueno, dependiendo de la entidad pública que se trate, existe una única instancia o ya no existe otro superior jerárquico que pueda resolver la causa. Y justamente lo que les hablaba en un inicio, ¿no? Un poco la historia legislativa del procedimiento administrativo trilateral. Aquí regresar un poco a lo que en un momento les había comentado, que el procedimiento administrativo trilateral surgió por una necesidad. Recordemos que en la época de los 90, con el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, pues las instituciones públicas quedaron muy degradadas. Es decir, por ejemplo, el Poder Judicial no quedó bien visto, otras instituciones autónomas, incluso el propio Tribunal Constitucional no quedó bien visto. ¿Y por qué no quedó bien visto? Aunque suene mal, no había un respaldo popular, por así decirlo, de estas instituciones en la sociedad. Estas instituciones eran conocidas como unas máquinas lentas, burocráticas, que no permitían el desarrollo. Recordemos también que antes de 1992 existía gran cantidad de empresas públicas, los cuales brindaban el servicio público a muchos peruanos desde el ámbito estatal. Eran empresas que se encargaban o estaban dirigidas por el Estado. Después del choque económico que realizó el presidente Alberto Fujimori, bueno, criticable, se crearon diversas instituciones. Y antes y después que se creen esas instituciones, como por ejemplo el INDECOPI, en 1991 ya se esbozaba procedimientos trilaterales a fin de que las partes o particulares resuelvan sus conflictos de intereses ante la administración pública. ¿Y por qué se permitía eso? Viendo desde el punto de vista que se ha estudiado por dos consideraciones principalmente. Uno, por la excesiva carga procesal que existía en el Poder Judicial, la cual lo único que hacía en su momento era ralentizar la satisfacción de derechos. Y otra, porque lo que se buscaba era que la administración regule determinados ámbitos del mercado. Dejar de ser una economía controladora a pasar de ser una economía social de mercado, lo cual para reforzar ese ímpetu de fiscalización, regulador y técnico, se crearon diversas entidades de la administración pública. Como por ejemplo, en noviembre del 92 se creó INDECOPI, también fue llevado por OSINDERMIN, OSITEL y entre otras que nosotros conocemos. Habiendo realizado ese pequeño preámbulo, de manera rápida, las principales normas que comenzaron a esbozar respecto a procedimientos trilaterales, y de repente es por donde yo voy a inclinar un poco la exposición, es en el ámbito de protección al consumidor. En el ámbito de protección al consumidor se llevó a cabo el Decreto Legislativo 691 del 6 de noviembre de 1991, donde en su procedimiento como una persona podía recurrir a lo que en su momento era calificada como el Consejo Nacional de Supervisión de la Publicidad, para que pueda de alguna manera resolver el conflicto de intereses que pudieran haber surgido. Allí en la diapositiva se puede observar que es, al igual que ahora, tiene elementos similares y por qué no decirlo casi idénticos a lo que la ley actualmente recoge, como por ejemplo, se tiene que recibir la denuncia. Eso nos lleva a pensar que se podía tratar de un procedimiento de parte o de oficio. Asimismo también hace la invitación a conciliar entre las partes para que lleguen a un acuerdo sencillo y también de una manera directa y armoniosa. Entonces, esto nos lleva a pensar que es un primer intento de poder tratar de que la administración pública resuelva los conflictos de intereses entre los administrados. Continuando con la exposición, después, al día siguiente, incluso porque si ustedes ven la diapositiva, el 7 de noviembre del 91, se publicó el Decreto Legislativo contra las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia. En un momento se dio protección a lo que hacía referencia a las normas de protección al consumidor y después a lo que hace referencia a la libre competencia en el ámbito del mercado. Y aquí he citado solo algunos artículos, hay más artículos, pero desde mi punto de vista son los más importantes. El artículo 15, que hace referencia al procedimiento, por ejemplo, indica que la investigación será iniciada por la Secretaría de Oficio.
Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con la exposición, que el procedimiento administrativo trilateral tiene un carácter sancionador. No obstante, no podemos hablar que el PAC o el procedimiento administrativo trilateral es un procedimiento sancionador propiamente dicho. Por más que en muchas normas se haga referencia a que existe una procedencia de oficio o una actuación de oficio, también se le deja un criterio de actuación al interés particular para que pueda ir y tocar la puerta de la administración y de esa manera pueda resolver el conflicto que tiene detrás. Asimismo, también hace referencia esta norma que se puede hacer a petición de pago, lo cual en su momento el ECPAC pudo recoger. Y aquí un pequeño punto que quiero resaltar es el tema de la contestación de cargos. Otra vez, o mejor dicho, este es el inicio de por qué se prefería el tema de que el proveedor o el emplazado o el denunciado haga o conteste la denuncia presentada por el administrado. Porque lógicamente él está en una mejor posición, o se puede presumir que está en una mejor posición, de poder desacreditar ese nexo causal que se le está imputando, cuando hacemos referencia al tema de la responsabilidad. Asimismo, también crea el tema de la comisión. La comisión hace referencia a que son apelables. Estas comisiones no son las que nosotros conocemos dentro del ámbito, por ejemplo, de INDECOPI, sino dentro del Ministerio de Industria, Comercio, Interior, Turismo, Integración. Entonces, alguna institución propiamente para poder resolver este conflicto de intereses, sino es que mandaba el hecho a que sea atendido por una entidad que en ese momento ya existía, como era el Ministerio de Industria. En 1996 se crea este decreto legislativo, el 807, que desde un punto de vista de la doctrina, como señala el doctor Hugo Gómez, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hace referencia a que este decreto legislativo, el 807, es el quiebre, o por así decirlo, de lo que se conoce como las funciones de INDECOPI. ¿Por qué? Porque efectivamente hace referencia a las facultades, normas y organización del INDECOPI, modifica el decreto legislativo 716, agregando algunas funciones que INDECOPI podría tener. Entre ellas crea la Comisión de Protección al Consumidor, la cual hace referencia a características y condiciones de los productos o servicios que se expenden en el mercado. Si uno lo lee de esta manera, podría entender que el INDECOPI o la comisión de INDECOPI está únicamente creada o tiene la competencia para realizar actuaciones administrativas de oficio. Si uno entiende la norma de manera sistemática y también ve la praxis que ha tenido INDECOPI a lo largo del tiempo, uno podrá observar que esa no es la realidad. Si en un inicio el legislador pensó que el procedimiento administrativo trilateral debería ser en concreto un procedimiento sancionador, jurisprudencialmente, hablando de una jurisprudencia administrativa, INDECOPI ha modificado ese tenor legislativo, o las resoluciones, en este caso en concreto, del ámbito de competencia del consumidor. Asimismo, también hace referencia a la admisión a trámite de la denuncia y también de medidas cautelares. El ámbito de las medidas cautelares, administrativamente hablando, es algo novedoso e innovativo, porque era difícil pensar en un momento en una institución diferente a la de, por ejemplo, el Poder Judicial, que dicte una medida cautelar y que esa medida cautelar tenga un respaldo coercitivo como es el procedimiento de ejecución coactiva. Actualmente el INDECOPI tiene un área de ejecución coactiva donde bajo el ius imperium del Estado hace cumplir las medidas cautelares que dicta y también las resoluciones finales, tanto cuando se dictan medidas correctivas como se le impone multa a los administrados. Después, una norma importante es el decreto ley 26.111, que hace referencia a que los procedimientos administrativos que se siguen ante diversas entidades, en aquel momento ya ha creado el INDECOPI, de la administración pública que se resuelven cuestiones contenciosas como bien mencioné, conflicto de intereses, entre dos o más particulares, entre estos y la administración pública, entre entidades de esta última, o entre entidades de esta última. Aquí nos detenemos un momento para más o menos pensar esta idea, que voy a desarrollar un poco más adelante, pero dejando un poco la interrogante para que ustedes más o menos se hagan una idea.
Cuando hablamos de procedimiento administrativo trilateral, uno se imagina la administración y se imagina dos administrados. La categoría de administrados puede recaer sobre un particular, entiéndase una persona privada, o también bajo una entidad de carácter público, es decir, por ejemplo, otro organismo administrativo o otra entidad administrativa. Más adelante voy a tocar este punto, pero es importante advertir que el procedimiento trilateral no lleva el nombre, o no debería llevar el nombre trilateral por esa cuestión analógica de que en él intervienen tres partes, sino por una cuestión de interés público. En el 2001 es conocido que se gestó, se publicó la Ley de Procedimiento Administrativo General, la LEPAC, la Ley 27444, la cual fue la primera norma que le da un capítulo, que le da un desarrollo más acomodado a lo que es el procedimiento administrativo trilateral. En ese sentido, recopila lo que anteriormente ya se había desarrollado, lo que los decretos legislativos 701, 807 y la ley y el decreto ley 26111 ya habían tocado. Lo que esta ley, la LEPAC, no crea algo novedoso, sino es que recopila información que ya en su momento se estaba aplicando y que ya se estaba gestando. Acá un poquito el esquema del procedimiento administrativo trilateral. Es lo que ya en un momento se explicó, lo que hace referencia al procedimiento propiamente dicho. La persona natural o jurídica presenta su reclamo ante la autoridad. Recordar que se le denomina, según la LEPAC, como el reclamante. En alguno, dependiendo de la ley especial, se le puede llamar denunciado o la persona o el accionante. El escrito, lógicamente, debe contener los elementos del 122 de la LEPAC para que pueda ser admitido. Eso con referencia a los temas de admisibilidad, más lo que en su caso, dependiendo de cada entidad pública, pide el TUCA. Con lo que hace referencia al tema de la procedencia, como ya anteriormente había mencionado, mucho dependerá del criterio de la entidad al momento de evaluarlo. Puede ser que se declare improcedente por un tema de competencia, un tema de cuantía, etc., ¿no? Un dato un poco curioso es que todo el desarrollo histórico de la LEPAC hace referencia a que se corra traslado o que haya una oportunidad de descargo o de aplicación del derecho a la defensa de la contraparte, para que ésta no solamente haga uso, como ya mencioné, del derecho a la defensa, sino para que ella en su actuación dentro del procedimiento administrativo pueda coayudar a que se desarrolle el principio de verdad material, y de esta manera poder determinar con alto grado de probabilidad que efectivamente un acto, un hecho o un derecho ha sido violentado. Es por eso, como mencioné, que la figura de rebelde en el tema de la contestación de descargos es muy importante. Y aquí también hacer otro pequeño paréntesis, porque cuando uno piensa en el término rebeldía, a diferencia del procedimiento civil, si una persona no contesta la demanda emplazada, pues se declara admitido los fundamentos de hecho y de derecho de manera relativa. En cambio, el procedimiento administrativo lo que hace es recoger como ciertas las afirmaciones realizadas por el accionante. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido esto? Pues que de algún otro modo se menoscabe determinados derechos de la parte emplazada. Por ejemplo, una persona que por su orientación sexual ingresa a la tienda de ropa y fue discriminada. Lógicamente que presenta la denuncia ante Indecopi corre traslado y tiene un plazo razonable para que pueda contestar esta denuncia. Puede suceder que por X factores el proveedor emplazado no haga o no responda a esta denuncia. Entonces, ¿qué sucede? Ahí la administración tiene que tener un tino bastante cuidadoso. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que el administrado emplazado conteste la denuncia fuera de plazo. Entonces la LEPAC hace referencia que efectivamente puede tomarse como cierta o tomarse como habida esa contestación. Ello porque existe el principio de informalismo y también la búsqueda de la verdad material. Por otro lado, de LEPAC
está prohibido responder a las réplicas. Aquí un parafraseo un poco complicado al momento de la norma, pero se debería entender como lo siguiente. Presento la denuncia, por retraslado, hay una contestación o hay un descargo respecto de esa denuncia, se me notifica a mí para tener conocimiento, y yo, particular o accionante, quiero hacer una réplica respecto a esa contestación. Entonces, lo que nos dice la ley es que está prohibido hacer esa réplica. ¿Pero por qué está prohibido hacer esa réplica de manera material? ¿Por qué? Porque lo que se quiere, o lo que no se pretende realizar, es que el administrado que inició el procedimiento administrativo ingrese nuevos fundamentos de hecho, o nuevas alegaciones, o nuevas pretensiones respecto a su denuncia inicialmente planteada. Es por ello que la ELECPAC ha planteado que no es posible o está prohibido responder a la réplica. Ojo, de repente lo mencioné, pero hablar de réplica no es lo mismo que hacer referencias a las alegaciones. Las alegaciones a lo largo de todo el procedimiento, en cualquier momento se pueden hacer. Basta con presentar un escrito de manera presencial o digital y se va a realizar el tema de la alegación. No hay ningún inconveniente con respecto a ello. Incluso en Indecopi existe lo que se denominan los proveídos, donde se pone conocimiento a las partes de determinadas actuaciones. Por ejemplo, si una persona va a ver un informe oral, mediante un proveído se le pone en conocimiento. Si una persona presenta un escrito, mediante un proveído se pone en conocimiento de la contraparte. Esos escritos pueden contener cualquier tipo de alegación, eso no hay ningún inconveniente, ¿no? Es posible la conciliación, como ya anteriormente lo había mencionado, al menos, y de repente estoy utilizando mucho el ejemplo de Indecopi, pero es de donde más he tenido experiencia, es que esta institución, al igual que muchas, lo que promueven en sí, en un inicio, es el tema de la conciliación, porque cuando un particular va y toca la puerta de la administración, lo que está tratando es que esta administración resuelva un interés particular. Ahora, ojo, aquí hay un tema muy importante y muy delicado. Creo yo que más conveniente va a ser explicarlo con un ejemplo. En el tema de, pongámonos el ejemplo de un colegio. Un colegio inicia sus clases, bueno, por este estado de emergencia no se pudieron iniciar, pero inicia su matrícula. En la matrícula señala que todos los padres de familia deben pagar una cuota X, pero adicionalmente señala que los uniformes que van a tener los alumnos deben comprarlos necesariamente con un determinado proveedor. Entonces está reconduciendo la compra de esos uniformes, que no es un servicio, que no es un producto propiamente de la actividad del colegio, a otro proveedor. Puede existir muchos argumentos a favor y en contra. Uno de los padres de familia pues denuncia, presenta su denuncia administrativa, y bajo la naturaleza de este caso, pues lo correcto sería que se declare procedente y fundada en su momento la denuncia que interpuso. Pero llega un momento en que el colegio se da cuenta de que puede salir una resolución desfavorable y llega a un acuerdo con el administrado que accionó el aparato administrativo. Por ejemplo, que le da una compensación económica a fin de que se desista de la pretensión y del procedimiento. Entonces, en ese caso, quedó satisfecho el interés en particular y debería archivarse el procedimiento. No obstante, si uno podría analizar un poquito, se daría cuenta que detrás de toda esta actuación del colegio se estaría también afectando intereses de terceros. Es decir, los otros padres de familia podrían también verse afectados. Es por eso que una de las características del procedimiento administrativo trilateral, una característica fuerte o principal, es que este tipo de procedimiento no solo busca resolver o satisfacer un interés particular, sino que también lo que busca es proteger o tutelar los intereses de terceros o el interés público. En este caso, Indecopi podría, en caso particular, cerrar el procedimiento y continuar los actos de imputación con respecto a los otros padres, pero ya de oficio. Asimismo, también hace referencia que se pueden dictar las medidas cautelares. Ojo que estas medidas cautelares no tienen que ser de tal grado perjudiciales para con el proveedor que ya no permitan continuar con el negocio jurídico que estaba en ese momento señalado. Y lógicamente, por tratarse también el procedimiento administrativo trilateral y un procedimiento
valga la redundancia, administrativo, según el artículo 148 de la Constitución Política de 1993, pues corresponde aplicar el contencioso administrativo, ¿no? Y aquí, aunque parezca redundante, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Constitución no le ha conferido facultades jurisdiccionales a la administración pública, legislativamente, normativamente, se le ha facultado a estos organismos para que puedan resolver cuestiones de justicia. Es por ello que este tipo de procedimiento también se le conoce como la administración primaria. Lógicamente que por la administración primaria, porque va a ser sujeto a control posterior, una vez que se emite la resolución final, si las partes lo consideran oportuno, a un procedimiento contencioso administrativo ante el Poder Judicial. También es importante hacer, aunque de repente el caso no viene al tema, pero hasta el 2012, antes del 2012, el presidente obligatorio Yarlequé permitía un control difuso constitucional por parte de la administración pública, con el precedente dictado en el 2004. No obstante, a partir del 2012, con el nuevo colegiado, pues se reinterpretó lo que en un momento se había dictado y facultó que la administración pública solo administre de justicia con los elementos legislativos que le son propios. O sea, no es posible dejar de inaplicar o dejar de aplicar una ley porque el operador administrativo considera que la misma viola o de alguna manera se contrapone a una normativa constitucional. Eso prácticamente es lo que hace referencia a un proceso contencioso administrativo, ¿no? También mencionar, por el hecho de ser importante, que cuando un proveedor, porque generalmente los que llevan al contencioso administrativo son los proveedores, lleva el caso a un contencioso administrativo, el otro particular que participó en el procedimiento trilateral, por ser una relación de interés, acompaña o podría acompañar a la administración pública en la defensa de esa resolución final, para que de ese modo pues se vea también protegidos los intereses que en un momento ha perseguido. Eso es a grosso modo lo que le puedo hacer referencia en este punto. Más adelante se va a desarrollar algunos puntos más importantes respecto a la naturaleza del procedimiento administrativo que estamos estudiando. Como bien había mencionado algunos aspectos importantes, la rebeldía, la nulidad del acto jurídico. La rebeldía está tipificada en el artículo 231 del texto único ordenado de la LEPAC, que hace referencia a que, como ya se había mencionado, el administrado emplazado debe contestar o apersonarse al procedimiento administrativo trilateral. La forma de actuar de estos preceptos se basa en incentivar a la parte reclamada a que se apersone el procedimiento y de esa manera poder dilucidar los puntos controvertidos del procedimiento administrativo. Con lo que respecta a la nulidad del acto administrativo, aquí me detuve un momento porque el procedimiento administrativo trilateral, al igual que otros procedimientos administrativos, son actos administrativos dictados por la administración pública o por organismos dentro de la administración pública. En ese sentido, también existe la posibilidad, para no afectar y dilatar más la afectación de un derecho que en un momento pudo haber sido reconocido a un determinado administrado, la ley ha contemplado la nulidad también de estos procedimientos administrativos o los resultados de este procedimiento administrativo recaído en un acto administrativo. De esa manera, pues, vamos a ejemplificar cómo se daría una nulidad de acto jurídico. En primer lugar, regresando al tema de Indecopi, porque se me hace un poco más práctico, la comisión dicta su resolución final. La resolución final, en un primer momento, la comisión de oficio puede advertir que se contrapone o recae en nula. En ese sentido, al recaer en nula, la propia administración, si hablamos de una resolución final, tiene que solicitar que el superior jerárquico emita su fallo solicitando la nulidad de su propio acto jurídico. Vamos a un segundo plano. En el superior jerárquico emite su resolución final y esta resolución final, si no la advierte que existe una nulidad evidente, podría después de un determinado tiempo solicitar al propio Poder Judicial que declare la nulidad de esta resolución o de este acto administrativo que él
que él que emitió en su oportunidad. Sin dilatar más el asunto, la idea que quería exponer en este capítulo es que el procedimiento administrativo trilateral, al igual que otros procedimientos, también pueden ser actuados la nulidad, o se puede actuar la nulidad del acto administrativo. Pero a diferencia de otros procedimientos, como por ejemplo un sancionador puro, lo que reviste aquí la solicitud de la nulidad es que la administración no solamente está jugando un interés público. Recordemos que el procedimiento administrativo sancionador lo que busca es la protección de un interés público, sino que también y además en un procedimiento administrativo trilateral estaría tratando de vulnerar un procedimiento administrativo propiamente dicho con un interés privado. Como ya mencioné anteriormente, existe la posibilidad de la conciliación, del acuerdo extrajudicial y del desistimiento, ¿no? Cuando hablamos de conciliación, y es un aspecto importante, creo yo, es que muchas entidades es lo que buscan internamente. Es decir, muchas entidades tratan de que las partes lleguen a un acuerdo y de ese modo facilita incluso que la controversia se solucione mucho antes de que se expida una resolución final. Un acuerdo extrajudicial. Una pequeña pausa. Un acuerdo extrajudicial, como muchos saben, puede ser llevado en puede ser contenido en cualquier documento, que lógicamente revista determinadas formalidades. Pero suponiendo que este documento sea presentado por meses partes de una entidad, la entidad lo recoge y ve, por ejemplo, elementos como que no está con firma legalizada. Entonces ahí se detiene un poco o se detiene un momento el operador de la administración y se pregunta si este documento reviste la real voluntad del administrado, y en ese sentido cabría la posibilidad de correr traslado de ese documento a las partes del procedimiento para que se manifiesten al respecto. Entonces, lo que está haciendo la administración con esa gestión, más allá de que no esté contemplada en la ley, sino que es una actuación interna de la administración, es asegurarse que efectivamente las partes hayan expresado la voluntad de llegar a un acuerdo en el procedimiento. Y el desistimiento, recordemos que en el desistimiento existe dos tipos de desistimiento: de la pretensión propiamente dicha y del procedimiento. Cuando uno se desiste de la pretensión, pues lo lógico es que en un nuevo procedimiento no pueda replantear o plantear la misma pretensión. Y cuando se desiste del procedimiento, da pie a que más adelante, si así lo cree concerniente, pues pueda iniciar un nuevo procedimiento con la misma pretensión. El carácter contradictorio del procedimiento administrativo trilateral. Aquí es un punto importante detenernos un poco, porque el procedimiento administrativo trilateral lo que se discute son intereses particulares que podrían o no tener un interés público de fondo. Es decir, ambas partes discuten entre sí o tratan de que la administración reconozca un interés en particular. El otro ejemplo en un caso de consumidor. Un consumidor debería, o en este caso presenta una denuncia, y la denuncia lo que pretende es que se le reconozca la afectación a un derecho. En cambio, el proveedor o el que brindó el servicio, lo que pretende hacer es que se rompa ese nexo causal para que no se acredite algún tipo de responsabilidad que pueda tener respecto al producto o servicio que brindó. Y hay que tener en cuenta es que en el procedimiento administrativo trilateral, en primera vista, lo que se está tratando de resolver son derechos disponibles. ¿Por qué hablamos de derechos disponibles? Porque un derecho disponible, por ejemplo, yo me compré una plancha, la plancha salió mal, y yo quiero reclamarle al proveedor que me vendió la plancha. Pero es un interés particular. O sea, el valor de una plancha para mí podría, como no, exigir ser tutelado. Cuando hablamos también de derechos disponibles, es que los mismos no afecten a terceros o en su defecto afecte al interés común. Es por eso que una de las características esenciales del procedimiento administrativo trilateral para que se dé el tema de la conciliación, el acuerdo extrajudicial o el desistimiento, es que se estén tratando de desarrollar derechos disponibles. Aquí, con lo que respecta a la administración de justicia, para tratar de ser un poco más ordenado, es tratar de dilucidar que efectivamente la administración tiene competencia para resolver determinados actos. Con ello,
no le quita competencia al Poder Judicial, pues recordemos que el Poder Judicial a través de un contencioso administrativo hace una revisión ex post del control respecto a la resolución expedida por la Administración. Hablando un poco de estadísticas, si ustedes pueden revisar la página de Indecopi o cualquier página de cualquier organismo regulador, podrán encontrar un punto o una pestaña que hace referencia a las estadísticas de casos resueltos en el Poder Judicial. En el año pasado, cerca de 1.200 casos aproximadamente fueron llevados al Poder Judicial de este organismo técnico como Indecopi, y cerca del 93.7% fueron confirmados. Es decir, el Poder Judicial, a través de los procedimientos contenciosos administrativos, dio la razón a Indecopi y a sus órganos resolutivos respecto a estas resoluciones que en su momento fueron expedidas. Entonces, cuando hablamos de administración de justicia, es una administración primaria, es una administración rápida, célere, que lo que busca en un primer momento es tratar de conciliar a las partes, llegar a un acuerdo y, de no ser el caso, pues emitir una resolución en un momento oportuno, debidamente motivada, y esta resolución final tiene una determinada característica que voy a proceder a explicar. La resolución final puede contener elementos sancionadores como elementos reparadores. ¿Por qué hablamos de elementos sancionadores? Cuando una entidad encuentra que determinado administrado ha transgredido una norma de derecho público, pues se le impone una sanción, la misma que puede ser una amonestación, la inhabilitación, la inscripción en el registro de sanciones, o en su defecto una penalidad económica, que, bueno, en el caso de Indecopi hace referencia a multas en referencia a la UIT. Y también hace referencia, conforme a la Administración de Justicia, a que el administrado tiene el derecho de que sea reparado o que se dicten medidas correctivas. Por ejemplo, cuando hablamos de que una persona fue discriminada en un centro comercial, una medida correctiva apropiada podría ser que ese proveedor califique o eduque a través, pues, de un organismo competente a sus trabajadores de tal manera que estos no realicen mayores actos de discriminación. Otra medida reparadora sería, en algunos casos se ha visto que se piden las disculpas públicas del caso, ¿no? Es un poco complicado en este caso que he dictado señalar cuál sería la medida reparadora idónea, ¿no? Un caso un poco más puntual sería aquella persona, pues, que va y compra un vehículo y el vehículo le salió con desperfectos. Una medida reparadora sería que se le entregue un vehículo en igual condiciones o en su defecto se le reembolse el dinero que en su momento pudo depositar para la compra de ese vehículo. Cuando hablamos, en grosso modo, y para concluir este punto de administración de justicia, el Estado en este nuevo orden de la sociedad en esa nueva ideología que fue captada por la Constitución, lo que pretendía es que los conflictos que surgieran en el mercado sean resueltos de una manera célere, que sean resueltos de una manera eficaz y ágil sobre todo. Es por eso que no solamente se crearon esas competencias, sino que también se crearon organismos que pudieran velar por esas competencias. Bueno, ese es a grosso modo lo que les podría hablar respecto a la administración de justicia. El procedimiento administrativo trilateral es un procedimiento especial. ¿Por qué hablamos que es un procedimiento especial? Porque tiene su propia estructura, tiene sus propios directrices y tiene su propia naturaleza y también sus propias características. A diferencia del procedimiento bilateral, o comúnmente llamado procedimiento de gestión, algunos autores le denominan así, el procedimiento trilateral lo que busca es tutelar determinados derechos a través de la administración pública. En contraposición con un procedimiento ordinario, por ejemplo, la solicitud de una licencia de funcionamiento, etcétera, lo que busca en este caso, en un procedimiento ordinario el administrado, es solicitar algo de la administración, es decir, solicitar una gestión o solicitar que se le reconozca un determinado derecho, como por ejemplo una licencia. En cambio, en el procedimiento administrativo trilateral, lo que se busca es resolver en primera línea un conflicto y en su momento determinado, pues que se le reconozca un determinado derecho o que se le reconozca la afectación a un determinado derecho.
Es un procedimiento especial y comparte esas características tanto con el procedimiento sancionador y con el procedimiento de fiscalización. Se determina especialmente de naturaleza compleja, como lo expliqué en su momento, ya que conlleva una determinada acción por parte de la autoridad. El procedimiento trilateral es un procedimiento singular porque permite que dos particulares toquen la puerta de la administración y que se resuelva de acuerdo a lo que la institución es competente. El procedimiento trilateral, como yo en un momento cité, aquí hay un ejemplo, se pueden dictar medidas cautelares, pero una vez que se inicie el procedimiento. Existen otro tipo de procedimientos administrativos que permiten una medida cautelar antes del inicio del procedimiento por la naturaleza del mismo. Por ejemplo, en el artículo 56 del Código Tributario, el procedimiento de cobranza coactiva permite que la administración tributaria resguarde o protege determinado bien, en este caso el contribuyente, a fin de garantizar el pago del impuesto respectivo. Es un ejemplo para poder ver que una de las características propias del procedimiento administrativo trilateral es que se debe dictar una medida cautelar dentro del procedimiento. Aquí me voy a detener un poco para poder desarrollar estos puntos que considero importantes y que la doctrina nacional lo ha tocado muy atendidamente. La naturaleza y las características del procedimiento administrativo trilateral según la doctrina. En primer lugar, señalar que según el doctor Espinosa, el procedimiento trilateral es un procedimiento en sí sancionador y que no necesitaría mayor calificación, porque lógicamente que dentro de un procedimiento sancionador se puede dictar una medida correctiva. No obstante, existe otro sector de la doctrina, y de repente yo me inclino por ello, es que existe un procedimiento trilateral sancionador. ¿Por qué? Porque dentro del procedimiento administrativo trilateral, conforme está estructurado en la norma y conforme lo recoge jurisprudencialmente y también en determinadas normas internas directivas de determinadas instituciones, es un procedimiento administrativo trilateral, tiene esas características. El PAC tiene la base de una relación bilateral. ¿Por qué? Porque tiene una potestad sancionadora. En parte, un procedimiento administrativo trilateral tiene una potestad sancionadora, puesto que no solamente vela por un interés particular, sino también por interés público. Lo que se pretende, si bien lo que se pretende inicialmente es resolver un conflicto privado, lo que en el fondo también se está tratando de proteger es un interés público. Es por eso que el procedimiento administrativo trilateral puede ser iniciado de parte o de oficio y continuar el procedimiento a pesar del desistimiento siempre que se estén o se observe la transgresión de determinados intereses particulares o en su defecto de interés público. En ese sentido me permito leer esta pequeña cita. Son procedimientos trilaterales sancionadores. Lo que estamos afirmando es que en ellos existen dos relaciones jurídicas procedimentales. Una bilateral de carácter sancionador, donde prima el interés público, y otra trilateral, donde se discute el interés privado. El trilateral se discute el interés privado, pero no deja de tutelar el interés público. Es por eso que se menciona que existe una dualidad dinámica entre una relación bilateral y una relación trilateral. En resumida cuenta, el procedimiento administrativo trilateral lo que busca es proteger un interés público y a la par también proteger un interés privado. Siempre que el interés privado sea satisfecho, con ello no quiere decir que se acabe o se agote el procedimiento administrativo trilateral, sino es que continúa siempre que se puedan ver afectados determinados derechos de terceros o el bien común. Todo es, para resumir, según la postura mencionada, estaríamos dentro de un procedimiento administrativo trilateral sancionador. Esta nomenclatura no la vamos a encontrar en la LEPAC, es decir, en la ley general y en determinadas leyes especiales no vamos a encontrar la nomenclatura de trilateral sancionador. No obstante, la jurisprudencia administrativa y también determinadas normas internas han permitido que esta connotación sea llevada a la práctica. Por ejemplo, tenemos las reglas complementarias aplicables
al procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor. Directiva número 2 hace referencia de manera literal y de manera explícita que existe una condición trilateral que no altera la naturaleza sancionadora del procedimiento administrativo. En esta norma en particular, sí se hace referencia a que la nomenclatura trilateral sancionadora es aplicable, que existe una dualidad de naturalezas, tanto sancionadora como trilateral. Ya para ir terminando esta exposición, hacer estas pequeñas referencias, ¿no? El procedimiento administrativo trilateral ha permitido desjudicializar la controversia entre los privados en asuntos de defensa de libre y leal competencia, en tema de tutela de consumidores, que creo que he hecho referencia en muchos ejemplos, la protección de la propiedad intelectual, la regulación de los servicios públicos, el sistema privado de pensiones, entre otros. Ha permitido el reforzamiento de la justicia administrativa, lógicamente, es una administración, una justicia primaria, que no le quita competencia, como bien dije, a la función jurisdiccional del Poder Judicial, lo que en su momento, a mi criterio, con el control difuso de la administración sí lo hacía, porque dentro del ámbito del Poder Judicial se le estaba quitando competencias al permitir que la administración pública pues cuestione un determinado precepto legal en función de que se está perjudicando un bien constitucional. Ofrece una vía de solución alternativa al Poder Judicial. Aquí hay que hacer una para entender este punto. Supongamos que una persona acude a un centro médico privado para que pueda ser atendida por un malestar, una dificultad ocular. Esta persona, lógicamente, pues se le brinda la información de a qué operación o a qué gestión médica va a ser llevada. Supongamos que se indique que bajo sus circunstancias tiene que someterse a una operación, a una cirugía. Se le da cirugía para poder mejorar su visión, pero lo que conlleva esta actuación por parte del médico que lo operó es que esa persona pierda la vista. Es un ejemplo hipotético, pero que suele suceder en la vida real. Uno va a una clínica para que se le mejore la visión, esperando no perder la vista. Sin embargo, por negligencia o no de la persona que lo operó, pierde la vista. Ahí la persona tiene dos alternativas: ir a un procedimiento judicial vía el conducto civil o acudir a Indecopi a través de un procedimiento de protección y defensa del consumidor para que se le tutele su derecho. La diferencia radica, y justamente esta es una opinión del expresidente del Tribunal de Protección al Consumidor, de la Sala de Protección al Consumidor, perdón, y hace referencia a que en esta situación una persona particular puede optar por acudir a la vía civil o acudir a la vía administrativa. Me voy a permitir de repente desarrollar un poco más este punto. Si uno va por la vía civil, como uno sabe, el artículo 196 del Código Procesal Civil señala que la carga de la prueba, salvo norma en contrario, radica en quien alega un hecho. Si yo alego que la persona que me operó fue negligente y ocasionó que yo perdiera la vista, yo estoy en el deber de probar este hecho. No obstante, si bien es cierto, existen corrientes doctrinales que hacen referencia a la carga probatoria dinámica dentro del procedimiento civil, a grosso modo podemos mencionar que el procedimiento judicial en materia civil me proporciona pocas herramientas para yo poder solicitar que se me reconozca este derecho. El derecho a que se me reconozca que la persona que me operó pues no actuó correctamente, no llevó su servicio correctamente, y dos, a que se me haga la reparación civil correspondiente. Y como muchos sabrán, el procedimiento civil, si bien es cierto, es una lucha entre particulares y el juez tiene una postura imparcial donde no interviene en la lucha de hechos y derechos que se lleva dentro del proceso civil, por explicarlo de algún modo. Las personas optarían en este caso
y también tendrían la alternativa de ir por un procedimiento administrativo en el ámbito de protección al consumidor. ¿Cuáles son las ventajas de ir por un procedimiento administrativo en el ámbito de protección al consumidor? Pues, uno, que el procedimiento administrativo en sí mismo es informal, tiene principio de informalismo, en el cual sobrepone el interés o la verdad material respecto a determinadas formalidades, busca la verdad material, porque recordemos que en el procedimiento administrativo trilateral no se deja de lado la verdad material, sino que se limita en parte porque también es un procedimiento que tiene naturaleza sancionadora. En ese sentido, pues vemos que, bueno, es una opinión que doy, que el procedimiento administrativo da mejores herramientas y más armas para tratar de dilucidar un asunto como el ejemplo que acabo de citar. Lógicamente que las personas o muchos abogados podrían decir, pero el procedimiento administrativo podría ser sometido a un contencioso administrativo y en el contencioso administrativo continuar. Y aquí también detenernos un poco, ¿no? Para el tema del consumidor, la resolución final que dicte esa entidad a través de la Sala de Protección del Consumidor es de ejecución obligatoria. Es decir, que por más que yo vaya a un contencioso administrativo, si en el contencioso administrativo no me dan una medida cautelar, el área de ejecución coactiva del INDECOPI está obligada a hacer cumplir la resolución final que en este caso este órgano resolutivo expidió. En pocas palabras, ¿el procedimiento administrativo es garantista? Sí lo es. ¿Tiene mejores herramientas que de repente otro tipo de procesos? Así, sí lo es. ¿Es posible de ejecución? Así es. Y todo este procedimiento es mucho más rápido que un proceso civil. Y lógicamente que obteniendo la razón en un procedimiento administrativo, yo puedo llevar el caso al proceso judicial para que solicitar la reparación correspondiente, ¿no? Por el tema de responsabilidad civil. Como ya mencioné, se pueden dictar medidas reparadoras al administrado perjudicado. Estas medidas reparadoras dependerán de cuál ha sido el grado de afectación o en su defecto de cómo se podría resolver o cómo se le podría resarcir el daño ocasionado. Aquí una pequeña pausa. La congruencia procesal. Cuando hablamos y hacemos referencia a esta característica dentro del procedimiento administrativo trilateral, es que la congruencia procesal hace referencia a que lo que yo solicite en su momento sea admitido. Es decir, yo presento mi pretensión. Las pretensiones que yo presente no necesariamente van a ser acogidas en su integridad por la administración pública, sino es que puede ser que se me cojan todas las pretensiones que yo sostengo, o en su defecto de la relación de hechos que yo exponga, puede ser que la administración pública considere que hay más pretensiones que se están tratando de tutelar. Entonces, eso en parte es la congruencia procesal. Y otro punto importante es que los puntos controvertidos que después de haber hecho ese control de admisibilidad sean resueltos en la resolución final. Es decir, lo que en el proceso civil se conoce como el control de puntos controvertidos, en el procedimiento administrativo hay una semejanza, pues la administración debe detallar cuáles son los puntos a tener en cuenta y sobre los cuales tiene que manifestarse y resolver punto por punto en su acto administrativo recaído en la resolución final. Este es un punto importante, la última diapositiva, y es importante tocarlo. Recordemos un poco lo que mencioné respecto al procedimiento administrativo trilateral. Un procedimiento donde participan dos administrados, los cuales pueden ser un privado, una persona natural, una persona jurídica, una empresa. Independientemente de la calificación que uno le pueda dar, son dos administrados que acuden a la administración, a un órgano administrativo, ¿para qué? Para solucionar un determinado conflicto de intereses. Ahora, la definición que hace la LPAC podría caer en que cualquier calificación de administrado puede también tener determinado órgano de la administración pública. Por ejemplo, el tema de contratación pública, cuando hay una concesión, cuando hay una licitación con determinado servicio o bien, lo que se suele hacer es que determinado postor gana la buena pro, pero otro postor no está de acuerdo porque considera que se ha afectado el debido proceso o porque considera que el comité de selección no ha tenido una adecuada decisión, etc. Entonces lo que sucede
lo que sucede es que ese órgano administrativo con este proveedor, con este postor, llevan el caso, en este caso en concreto, al Tribunal de Contrataciones con el Estado. Entonces, este caso se podría calificar como un procedimiento administrativo trilateral. Según la doctrina y según también mi postura, considero que no. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es que este órgano administrativo continúa teniendo su calidad como tal y conjuntamente con el postor están llevando el caso a que sea revisado por un órgano como es el Tribunal de Contratación con el Estado. Entonces, desde este punto de argumentación, pues considero que este tipo de procedimientos no encajan dentro de la definición de procedimiento administrativo trilateral, sino es que simplemente, para tratar un poco de redundar, es que este tipo de procedimiento tiene una naturaleza propia, que lo que se busca es cumplir con la función de determinado organismo, como por ejemplo sería en el tema del OCE y del tribunal y de su tribunal, es el control en la compra pública, ¿no? Bueno, esta es la exposición que puede desarrollar respecto al procedimiento administrativo trilateral. Espero de algún modo pues que les haya servido, que les haya ayudado, ¿no? En algunos casos a recordar, en otros casos a tener en cuenta, y bueno, quedo presto a que de repente el administrador del grupo pues pueda recopilar las preguntas pertinentes y de ese modo tratar de resolverlas, ¿no? Bueno, estimado expositor, ponente, a continuación les voy a llegar algunas preguntas que han realizado los asistentes. Bueno, la primera pregunta hecha por los asistentes, obviamente agradeciendo su magistral exposición del tema. Voy a mencionar las preguntas. La primera dice así: ¿la caducidad opera sobre el procedimiento administrativo trilateral? Ok. Bueno, como todo procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo trilateral también opera la caducidad. Aquí un elemento importante de señalar es que además de la caducidad existe la prescripción. La prescripción, recordando un poquito, una acción personal prescribe a los 10 años. En el tema de protección al consumidor, que creo yo que es por donde más me he desarrollado el tema de la exposición, según la norma, caduca a los 2 años. Pero es a los 2 años desde el momento en la cual el administrado tomó conocimiento de la infracción. Antes de contestar en sí la pregunta, permítame desarrollar este punto para poder contextualizar más y de esa manera responder. En el tema de la prescripción, por ejemplo, supongamos que un banco A me reporta ante la central de riesgos de una determinada entidad. Estuve reportado por más de 10 años y yo de repente recién al 11º año voy y solicito un crédito a un banco B. Este banco B se niega a darme el crédito porque lógicamente estoy en una central de riesgo. Y yo recién desde ese momento puedo aducir efectivamente he tomado conocimiento de la infracción y que de ese modo pues recién desde ese momento se computarían los 2 años para que puedan hacerse factible la denuncia administrativa. Con lo que respecta al tema de la caducidad, la caducidad propiamente dicha es cuando el derecho muere. La prescripción es cuando la acción muere, pero cuando el derecho muere. En el tema trilateral, como lo que se está ventilando no solamente son un interés público, sino también un interés privado, el derecho de la persona privada o el administrado también se produciría en el tema de la caducidad. Eso es, bueno, una respuesta a grosso modo de lo que puedo dar respecto al tema más que todo el tema de la acción y la pretensión, que es lo que se puede buscar dentro del procedimiento administrativo trilateral. La siguiente pregunta es de parte de una miembro del Círculo de Estudios de Protección del Consumidor, que es la Puente Trujillo, que menciona, que pregunta, ¿no? ¿Existe una excesiva judicialización y formalismo
del procedimiento administrativo trilateral en función de los artículos 221 y 224 de la LPAG? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la judicialización de un procedimiento administrativo trilateral, sí, efectivamente, si uno consulta los registros de diversas instituciones, como por ejemplo Indecopio, Sinermin, Ocitran y Occitel, entre otras, uno puede darse cuenta que en su gran mayoría, como ámbito de competencia es el mercado, efectivamente hay proveedores que no consideran o no reconocen que su derecho haya sido tutelado adecuadamente dentro del ámbito de la administración pública. Es por eso que en gran medida estos tienen un procedimiento contencioso administrativo, y de esa manera pues lo que se pretende es dejar sin efecto la resolución administrativa. En el Perú, en general, siempre el tema de la judicialización en temas controvertidos pues ha sido la pauta, ¿no? Si bien es cierto, la vía administrativa ha tratado o ha intentado ser una solución para esa reducción de los problemas, no ha tenido de repente la misma cabida o el mismo efecto que en su momento el legislador hubiese querido, ¿no? Por otro lado, el artículo 221 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo hace referencia al error de la calificación. Cuando hablamos del error de la calificación, también la ley hace referencia al recurso por parte del recurrente. La calificación en sí siempre va acompañada, no acarrea el tema de la judicialización. Es decir, lo que se está pretendiendo en este caso es que, si bien es cierto, se están viendo un gran número de resoluciones o de trámites administrativos al Poder Judicial, el grosso no es por el tema de la calificación. Si bien es cierto, existe o podría existir errores al momento de la calificación, los mismos se deben tener en cuenta por la misma naturaleza de la administración. Porque la administración lo que busca a través de su procedimiento, si bien es cierto, está resguardado por el tema de la imparcialidad, de la neutralidad, lo que también hace es soslayar la naturaleza de la persona que acudió al procedimiento trilateral. No podemos, por ejemplo, comparar a una persona natural que compró, por ejemplo, un televisor contra un proveedor, como por ejemplo Ripley o Saga Falabella, y lógicamente que va a haber tanto esa simetría de información como esa simetría económica. Entonces, la administración, por los principios propiamente que tiene, como es el principio de informalismo, de verdad material, más allá de las formalidades respecto al tema de cómo fue presentado el documento para su calificación, lo que busca es apoyar de algún modo, no soslayar o no reemplazar al administrado, y de esa manera pues continuar el procedimiento sin mayor afectación. Eso es lo que puedo responder respecto al 221 de la LPAC. La siguiente pregunta es respecto, él la realizó un asistente, Luis Martín Nolasco, que pregunta: durante el desarrollo del procedimiento trilateral, ¿la administración debe favorecer y facilitar la solución conciliada de la controversia? En principio, la ley señala la posibilidad de conciliar. No, la ley no señala de manera tangible, o mejor dicho, de manera enfática, que debe existir una necesidad de conciliar. Pero, no obstante, también hace referencia a que el proceso de conciliación es una alternativa a la solución de conflictos. Ahora, en la experiencia que he tenido, tuve la oportunidad de trabajar por 2 años en la Sala de Protección al Consumidor en su momento. Pude observar que la Secretaría Técnica tiene un ámbito de competencia pues muy activo, ¿no? No solamente depende de los preceptos jurisdiccionales que esa institución da, sino también de la actividad interna y de gestión que sus representantes también puedan dar. La Secretaría Técnica, pues, en su oportunidad y en su momento, trataba de que las partes llegaran a un acuerdo, ¿no? Lógicamente controlando que los documentos o las voluntades expresadas por los administrados sean las que realmente quieran expresar, ¿no? Entonces, cuando me hacen referencia a que la institución debería fomentar más el tema de la conciliación o permitir más el tema de la conciliación en el procedimiento administrativo trilateral,
Yo considero desde un punto de vista de la experiencia que sí lo hace. Ahora, de repente en otras áreas o de repente en otras instituciones como Sinermin, etcétera, tendrán otra forma de actuar respetando cada cual su ley especial. Pero recordemos que el derecho administrativo en sí, si bien es cierto, tiene el principio de legalidad como uno de sus sustentos, también tiene otros principios como es el principio de informalismo, ¿no? Y también el tema del principio pro consumidor o pro administrado, dependiendo en qué ámbito te encuentres. Entonces, si lo que beneficia a un administrado es llegar a un acuerdo que podría solucionar su conflicto de interés, pues no había ningún inconveniente, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir que la ley no hace énfasis en la promoción de este ámbito de manera trascendental, ¿no? Ahora, con las modificaciones que ha habido en el 2016 en el ámbito de protección del consumidor, también lo mencioné a lo largo en un punto de la exposición, es que antes se permitía que la conciliación se agotara solo en la primera instancia. Es decir, si las partes no conciliaban en un primer momento, pues al momento que alguna de ellas apelara ya no podrían conciliar. Ahora, con la nueva modificación, lo que se ha permitido y con el nuevo consejo directivo pues, de esa institución, lo que se pretende es que efectivamente pues, las partes tengan mayor oportunidad de llegar a un acuerdo, a mayor oportunidad de solucionar el conflicto de intereses, ¿no? Y esto no es nuevo, porque si uno observa la relación histórica que ha habido con respecto al tema de la conciliación, una de las primeras normas del 91 justamente hacía referencia a ello, ¿no? La administración sentaba a las partes para que resolvieran en un primer momento de manera armoniosa y los conflictos que llevaban a la administración, ¿no? El tema de la conciliación considero que es importante, sí, hay que tener mucho cuidado con lo que respecta a cómo se desarrolla, porque recordemos que la persona que toca la puerta de la administración no siempre es una persona preparada y no siempre, la ley no lo exige, va acompañada de un letrado que pueda asesorarla y ver si efectivamente la conciliación o el acuerdo que se le está proponiendo es o no justo, o en su defecto pues estaría resolviendo el interés que esa persona pretende en la actividad Indecopi, ¿no? Perdón, o a cualquier procedimiento administrativo. Gracias por responder la pregunta. Ahora tengo una pregunta particular, ¿no?, de parte mía al respecto. En caso de un procedimiento administrativo trilateral ya haya sido resuelto, ¿no?, por la entidad supervisora, ¿no?, y ha sido favorable para el que ha hecho el reclamo, en ese caso, si es que la entidad a la cual no, o sea, ha salido perdiendo, digamos, ¿no?, no hace caso a esa resolución, ¿qué es lo que podría hacer el reclamante? Sí, lo que hace referencia, para resumir la pregunta, es que, bueno, yo acudo a un procedimiento administrativo trilateral, se resuelve sobre el fondo del asunto, salgo yo beneficiario, ¿no? Y en este caso, pues, el proveedor o el administrado emplazado no cumple con la resolución final. Pues ahí la norma es muy clara, ¿no? La norma, por lo que respecta a la LPAC, hace referencia de manera general que cada área o cada institución tiene una suerte de área de ejecución coactiva. Esa área de ejecución coactiva, pues, tiene el imperium del Estado para hacer cumplir las resoluciones del organismo y poder, en este caso, hacer resarcimiento del daño causado, ¿no? Y aquí tenemos un doble aspecto, un aspecto que podría calificarse como económico y otro propiamente dicho con el tema de la reparación o el cumplimiento de la medida correctiva, si hablamos de Indecopi. Con el tema económico, cuando una persona o un proveedor es sancionado con un determinado monto económico, se le da un plazo de oportunidad para cumplir. En primera instancia, por ejemplo, cuando una persona es imputada con un cargo y se resuelve en su contra, se le impone, por así decirlo, una determinada cantidad de nulites. Cuando la persona pues no apela y cumple con el pago de esta UIT y con la medida correctiva, pues se le da una oportunidad de reducción de esa UIT. O sea, se le reduce el monto o el monto económico que en su momento se le había señalado. Con lo que respecta al tema de que si no cumple, pues en el caso, por ejemplo, de Indecopi está facultado para hasta incluso duplicar el monto económico que en un momento se le había impuesto, ¿no? Si, por ejemplo, por determinado caso se le impuso 50 UITs, si no cumple o es rebelde a cumplir la resolución final, pues se le podría duplicar y así continuamente hasta un máximo de 450 UITs.
Y con lo que respecta a la medida correctiva, si se niega a realizarlo, pues la misma podría ser objeto de mayores repercusiones económicas con respecto al proveedor. Existe un registro nacional de infractores, de sanciones, donde se coloca a aquellas personas pues, que han sido sancionadas, por ejemplo, por el tema de Indecopi, y todo esto lleva a que presionar al proveedor para que pueda cumplir con la resolución final, ¿no? Cada organismo, de algún modo, tiene su área de ejecución coactiva. El área de ejecución coactiva, por su naturaleza, bajo el Ius Imperium, puede hacer cumplir lo que Indecopi o otro órgano haga referencia. Y en lo que respecta a la medida correctiva al no cumplirse puede ser comunicada mediante un documento simple a la entidad para que la entidad otra vez emplace a este administrado, y de no cumplirse, pues la autoridad, dentro del ámbito de su competencia, pues podría realizar mayores repercusiones económicas. Muchas gracias por haber respondido todas las preguntas, ¿no?, de parte de nuestros asistentes y los miembros del Círculo de Estudios. De nuevo, en nombre de todo el Círculo de Estudio de Derecho Administrativo y Protección al Consumidor del Grupo Académico LESCOR, le agradecemos a usted, ¿no?, su participación el día de hoy por haber desarrollado el tema de la presente sesión, ¿no? Asimismo, esperamos contar con ustedes en una próxima sesión que realicemos, ¿no? Además, les cedo la palabra para que pueda dar sus últimas palabras de la presente sesión. Bueno, en primer lugar, agradecerle al grupo LESCOR por la oportunidad brindada. Yo creo que es importante porque permite que las personas desarrollen las carreras inclinadas por el ámbito de profesión del derecho, que es una carrera muy, muy hermosa y al mismo tiempo muy competitiva, de poder tener espacios como estos, ¿no?, donde puedan desarrollar sus actitudes, sus personalidades. Y bueno, también espero que la ponencia que he tenido, también estoy consciente que ha tenido de repente determinados aspectos que se pudieron haber pulido, reciba con humildad la exponencia. Y también el tema de complementar, ¿no? Complementar también la formación en aquellas personas pues, que estén interesadas por el derecho administrativo, y en su caso aquellas personas que ya hayan tenido pues, inclinación por el derecho administrativo, también recordar de algún modo la importancia de esta rama del derecho, ¿no?, que como toda norma, como toda rama del derecho, pues atraviesa de manera transversal cualquier acción de la sociedad, ¿no? Pues nada, simplemente volver a agradecer por la oportunidad brindada, las disculpas del caso de repente por determinados errores que hubo a lo largo de la exposición, y invitarles también por la lectura voraz con respecto al derecho administrativo. Es una rama del derecho, como repito, muy hermosa, que permite entender las actuaciones de la administración y cuáles son los puntos débiles que ésta tiene, y pues también tratar de mejorarla, ¿no? Eso pues, y bueno, muchas gracias por la oportunidad.